revelado. El increíble poder oculto de una madre durante 30 años, expuesto por su nuera. Teresa había vivido atrapada en un ciclo de sacrificio y rutina. Cada día, despertaba antes del amanecer en su pequeño departamento de Guanajuato, con 3 hijos a los que alimentar y un trabajo en la fábrica que desgastaba su cuerpo y su espíritu. Con las manos manchadas de aceite y el rostro marcado por el paso del tiempo, era un retrato del sacrificio, su único motor, el amor feroz que sentía por ellos. Sin embargo, en el rincón oscuro de su hogar guardaba un secreto: lienzos con colores brillantes que contaban historias que nunca tuvo el valor de compartir. El fuego de su pasión por el arte ardía en su interior, pero el peso de las expectativas la tenía atrapada. La mirada desconcertante de sus hijos, las susurradas críticas de los vecinos, todo parecía recordarle que su papel era ser madre y trabajadora, no artista. Cada vez que su mente viajaba a las formas y colores que una vez soñó plasmar en el mundo, una voz interior la detenía. Eso no es lo que se espera de ti. Esta lucha interna la desgastaba, más todavía ahora que sus hijos comenzaban a cuestionar su lugar. Cada mirada de desdén y cada palabra de preocupación del mayor la hacían sentir que podría perder lo poco que había construido. La situación se complicó cuando su nuera Claudia llegó un día sin previo aviso y, al limpiar, descubrió los lienzos. Los colores vibrantes la impactaron. Claudia, con el corazón acelerado, sentía que había desenterrado un tesoro inigualable, un reflejo del alma de Teresa que nadie más conocía. Sin embargo, sabía que su descubrimiento podría provocar una tormenta en la familia. ¿Debo exponer su arte o protegerla de sí misma?, se cuestionó angustiada. Al hablar con su esposo, la tensión se palpaba en el aire. Todo por un sueño, Claudia, le decía él, preocupado por los efectos que eso tendría en su familia. Como decía el refrán, quien arriesga, gana. Pero, ¿estaba dispuesta a arriesgar la estabilidad de Teresa por un sueño oculto? La angustia llenó a Claudia. Sabía que cada decisión que tomara podría fracturar los lazos familiares. A pesar de sus dudas, la imagen de su suegra rodeada de colores y formas la llevó a tomar una decisión. Propuso una exposición, un acto valiente, pero al mismo tiempo temeroso. ¿Podría Teresa enfrentar la mirada del mundo, el juicio inminente? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche previa a la gran revelación llenó a Teresa de inseguridades. Los murmullos de su familia resonaban en su mente. No necesitas el reconocimiento, decía su hijo, enfatizando su rol como madre. El peso del deber y el deseo se debatían en su pecho, como un tambor que latía con fuerza, llevándola al borde de la locura. ¿Era realmente el momento de mostrarse tal como era, de arriesgarlo todo por su pasión oculta? El eco de su arte oculto clamaba su nombre, mientras una luz tenue proyectaba sombras sobre sus temores. La sensación de traicionar a su familia al revelar sus anhelos se mezclaba con el anhelo de ser entendida y aceptada. Qué doloroso era ese deseo tan humano de ser vista. Sin embargo, en cada paso que daba hacia la exposición, en cada decisión, la angustia se intensificaba. La idea de una nueva vida, de salir del ciclo incesante de lo cotidiano, se convertía en un espectro que la seguía. Todo estallaría en un instante y ella estaría allí, en el medio de la tormenta. ¿Sería capaz de enfrentar no solo su arte, sino también la verdad sobre sí misma? La incertidumbre quedó flotando en el aire, dejando a todos a la espera de lo que vendría a continuación. El día de la exposición llegó, un amanecer que no solo prometía luz, sino una presentación del yo oculto de Teresa. Al mirarse en el espejo, su reflejo parecía una desconocida.
Se ajustó la blusa que había elegido con cuidado y, al pensar en sus lienzos, sintió un torrente de emociones. El miedo la envolvía, pero también una inquietante emoción. La idea de conectar finalmente con el mundo parecía un sueño y una pesadilla al mismo tiempo. Mientras sus hijos se preparaban para ir al colegio, la casa se llenaba de un silencio denso. Observó a su hijo mayor, con la mirada perdida en sus estudios, y a los más pequeños, distraídos con sus juegos. Se preguntó si alguna vez podrían entender la emboscada emocional que había estado viviendo por tanto tiempo. Se sentía atrapada entre su papel como madre y el deseo de ser vista como algo más que eso. El camino al espacio de la exposición fue un laberinto de pensamientos contradictorios. Su mente, aturdida, revisaba las palabras de Claudia, las críticas silenciosas de su familia y su propio miedo. «Eres una madre, primero eso», resonaba en su cabeza, pero también una voz más tenue, susurrando que no debería ignorar sus sueños. La lucha interna era palpable, una batalla cruda entre el deber y la libertad. El momento de la verdad comenzó a acercarse. Al llegar al lugar, fue recibida por una atmósfera vibrante, llena de risas y conversaciones efervescentes sobre arte. Sin embargo, esos ecos de vitalidad empujaban a Teresa a un rincón de inseguridad. Cada sonrisa que encontraba la llenaba de dudas. ¿De verdad pertenecía allí? Cuando su mirada se posó sobre sus lienzos, colgados para ser observados, su alma se estremeció. Eran fragmentos de su vida, de sus miedos y esperanzas, expuestos para que otros los juzgaran. La primera invasión de visitantes derribó sus muros. Comentarios sobre sus obras llegaban por doquier. Algunos hacían muecas de sorpresa, otros expresaban admiración, pero en su interior solo podía sentir un abismo de ansiedad. Estas reacciones se mezclaban con la voz de su hijo, sugiriendo que debía concentrarse en su papel primario. Cada palabra de alabanza parecía traer consigo el eco de las redes familiares que había tejido, como una telaraña que amenazaba con atraparla. Claudia, observando desde la distancia, identificó la tormenta que rugía en el corazón de Teresa. Sabía que su suegra estaba en una encrucijada. «Si no lo hago ahora, tal vez nunca lo haga», pensó Teresa. Se apoyó en la pared, tratando de reunir su coraje, cuando un pequeño grupo se acercó a escucharla. Con cada pregunta que le hacían, un destello de lucidez alimentaba su determinación. Esta era la oportunidad que había estado esperando. Sin embargo, en medio de la conversación, un rostro familiar apareció entre la multitud. Era su hijo mayor, expectante y frunciendo el ceño. Sus ojos, en lugar de contener el orgullo que esperaba ver, estaban llenos de desconfianza. La confrontación de su hijo y la admiración de extraños crearon un choque emocional. Mientras los murmullos la rodeaban, se sintió atrapada en una batalla interna que estallaba en su pecho, una lucha entre ser madre y ser ella misma. En ese instante, comprendió que estaba no solo en juego su arte, sino su derecho a existir en todos los niveles que la definían. Mientras su hijo se acercaba, una oleada de decisión y claridad la invadió. Era el momento para ser honesta, no solo con él, sino con todos. «Hoy no solo expongo mis lienzos», declaró para sí misma en voz baja. «Estoy exponiendo mi vida». Con ese pensamiento, se dio la vuelta y se preparó para enfrentar tanto la mirada de su hijo como la suya propia, decidida a no permitir que el miedo la detuviera. Pero, cuando finalmente se enfrentó a su hijo, notó en sus ojos un reflejo de la misma lucha interna que la había acompañado siempre. ¿Sería este el instante crucial que cambiaría no solo su trayectoria, sino también la relación con sus seres queridos? La incertidumbre dejó un rastro de inquietud en el aire, y Teresa supo que solo estaba en el umbral de una revelación que podría alterar su mundo para siempre. El rostro de su hijo la atravesó, pero Teresa sintió que la conexión también podía ser una oportunidad. Sin embargo, la respiración se le aceleró al enfrentar la mirada crítica de él, como un espejo en el cual reconocía tantas inseguridades propias. En su mente comenzó a girar el dilema que siempre había evitado.
¿Cómo podría ser madre sin renunciar a sus sueños? Su corazón latía desbocado. Un murmullo recorrió la sala y las voces de los visitantes se convirtieron en un eco lejano. Las palabras de su hijo, en sus ojos, se transformaron de un juicio en una consulta interna. ¿Por qué te importa lo que piensen? ¿Y qué hay de lo que tú quieres? La tensión era palpable y por un momento pensó en recular, en esconderse de nuevo. Pero en medio de esa tormenta, un destello de ambición la iluminó. Aprendió a reconocer el miedo como un compañero familiar, no un enemigo. Se aferró a la posibilidad de que este momento pudiera ser el inicio de una transformación en su vida. Se decidió a no eludir la cuestión. «Sé que te preocupa», inició Teresa, su voz temblorosa pero firme. «Pero también sé que tengo derecho a ser más que solo tu madre, a ser Teresa, la artista». La mirada de su hijo se intensificó, como si por primera vez la estuviera viendo realmente. Cada palabra que pronunciaba se convertía en un puente que les unía, en un intento de conectar no solo con él, sino con la persona que siempre había anhelado ser. Hoy no se trata solo de mí, sino de mostrarte que puedes perseguir tus propios sueños sin sentirte culpable. No quiero que crezcas sintiendo que debes elegir entre ser lo que esperas ser o ser quien realmente eres. La sinceridad brotaba de ella como un manantial, sacando a la superficie emociones que había reprimido tanto tiempo. A su alrededor se inflaba un nuevo ambiente. La energía vibrante y las observaciones de la multitud ahora parecían haber sido un telón de fondo de su revelación. Las palabras fluyeron con mayor libertad y los rostros de los asistentes se convirtieron en un mar de empatía. Las voces susurraban lo que ella nunca se había atrevido a convertir en voz externa. Mis lienzos son mi vida, mis luchas y mis victorias. Y quizás el mayor triunfo sea mostrar que hay más caminos que simplemente ser madre. Ser alguien más, pero también ser madre. Ser aquel ser humano completo que soy. Teresa sentía que el eco en su interior resonaba también en el exterior. Pero, en ese momento de reconocimiento, algo más la inquietó. Las luces de atención se alineaban con su experiencia, pero la verdad era que el camino de la validación personal no iba a ser sencillo. Mientras hablaba de la expresión artística que había descubierto, pensó en las repercusiones. Una parte de ella sabía que su hijo no sería el único que necesitara tiempo para adaptarse a esta nueva versión de su madre, a este nuevo rol. El rostro de su hijo cambió. En su mirada había una semilla de aceptación y confusión que equilibraba esa nueva perspectiva con sus expectativas anteriores. Teresa sabía que este pequeño avance era solo el principio. A medida que los visitantes continuaban admirando sus obras, la ovación de la sala la animaba, pero había una sombra de preocupación que la seguía. ¿Estaba realmente lista para enfrentar la inevitable resistencia que podría presentarse dentro de su hogar? Mientras su hijo asintió lentamente, como si comenzara a comprender su mensaje, una nueva complicidad surgió entre ellos. Ese destello de conexión se sentía como el inicio de un nuevo capítulo en su relación. Pero en el fondo de su ser, la pregunta latente permanecía. ¿Cómo seguiría siendo vista en su hogar cuando estas verdades comenzaran a revelar tanto sobre ella como madre? Teresa giró hacia el público, con el corazón latiendo agitado, al mismo tiempo que un aire de resolución envolvía su cuerpo. Era el momento de descubrir no solo qué significaba para ella ser artista, sino también el precio de ser vista por quienes más amaba. En su mente, un nuevo dilema se había mencionado. Si podría liberarse sin perder lo que más atesoraba. ¿Qué haría con la fe que recién había comenzado a cultivar? La incertidumbre lo desbordaba todo, y mientras la mirada de su hijo la sostenía firme, se planteó la pregunta más urgente de todas. ¿Podría realmente manejar la revolución que había desencadenado en su vida? El eco de las ovaciones aún resonaba en su mente mientras Teresa abandonaba la sala, su corazón latiendo con un nuevo sentido de propósito. La emoción había sido intensa, pero en su interior comenzaba a cernirse la sombra de la duda una vez más.
Su hijo había asimilado sus palabras, pero el verdadero desafío era qué sucedería cuando se enfrentaran a la vida cotidiana, lejos del público entusiasta que la había celebrado esa noche. Al llegar a casa, el silencio acogedor de la familia parecía intimidante. Las paredes estaban impregnadas de recuerdos de una vida dedicada a ser madre, y de alguna forma, esos momentos la mantenían anclada a su antigua identidad. La idea de ser Teresa, la artista, chocaba con la imagen de Teresa, la madre. Tenía que reconciliar esos mundos que habían coexistido, pero nunca se habían entrelazado de manera visceral. Mientras miraba las obras que había exhibido, llenas de pasión y deseo, comprendió que la aceptación en su hogar podría ser más complicada. No se trataba simplemente de ser vista como artista, sino de ser vista por su familia como una mujer completa. La presión de mantener un equilibrio entre ambos papeles comenzaba a parecer una tarea casi titánica. Una conversación con su nuera, que de repente parecía representar un espejo distorsionado, podría abrir nuevas puertas. María había sido un apoyo en los momentos más difíciles y, aunque su presencia a veces la incomodaba, Teresa sabía que había en ella un potencial para la comprensión. Además, la nuera parecía poseer una visión valiente y renovadora que podría ser el catalizador que necesitaba para avanzar. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió invitar a María a su estudio al día siguiente. Era un acto de vulnerabilidad. Abrirle las puertas de su mundo artístico a alguien que podría juzgarla, o peor aún, desconectarla de su papel familiar. Pero esa vulnerabilidad era también una oportunidad, una forma de crecer. Al llegar el día, Teresa preparó el espacio como si se tratara de una exposición. Quería mostrar no solo sus obras, sino también su viaje. Al entrar María, la luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas, iluminando cada rincón. La nuera miró a su alrededor, entusiasmada. «¿Qué te ha llevado a este punto?», preguntó María, su tono invitante. «Esta es mi historia», comenzó Teresa, el peso de sus palabras creando un nuevo espacio entre ellas. «Durante años me perdí en ser madre y perdí de vista quien sentía que realmente era. Estos lienzos son mis luchas, mis sueños, mi deseo de ser más». Cada frase que pronunciaba se sentía como un acto de liberación, aunque la certeza de lo que esa revelación significaría para su relación cambiaba según avanzaba la conversación. María observó atentamente cada detalle, cada trazo, como si desnudara las capas de la vida de Teresa frente a sus ojos. Sin embargo, en su mirada, Teresa también sintió una resistencia. La pregunta surgía en el aire. ¿Qué pasaría si a María no le gustaba lo que veía? ¿Qué sucedería si la artista que había salido a la luz era una versión inaceptable de sí misma? Con el paso de los minutos, Teresa se sintió como si estuviera en un precipicio. Había tanto en juego al abrir su corazón, pero ya no podía retroceder. Sabía que el camino hacia su autenticidad requería ser valiente y aceptar las consecuencias. La conversación, lejos de ser una charla casual, se transformó en un intenso intercambio de ideas que revelaba detrás de cada palabra la esencia de lo que significaba trascender los límites impuestos. Cuando finalmente María tomó la palabra, sus labios se estremecieron con una afirmación que podría marcar un antes y un después. «Te veo, Teresa, y no solo como madre, sino como la mujer compleja y talentosa que eres. Pero, ¿estás lista para desafiar todas las expectativas que has llevado contigo durante tantos años?» Al oír esas palabras, Teresa sintió como si un rayo de realidad iluminara el oscuro rincón de sus miedos. Era la confrontación que había eludido, y en lugar de temerla, entendió que era justo lo que necesitaba. La claridad y el compromiso de su nuera no solo la retaban, sino que también le ofrecían apoyo en su transformación. Mientras la conversación se sucedía, una nueva pregunta comenzó a germinar en su mente. ¿Qué pasaría si esta revelación no solo cambiara su vida, sino también la de su hijo? Teresa se preguntaba si estaría lista para guiarlo en un viaje hacia la autoaceptación, con un nuevo modelo a seguir. El siguiente paso que debía tomar no solo era personal, sino profundamente familiar. La transformación que comenzaba a delinearse ante ella
podía ser el impulso que necesitaba para cambiar el dinámico de su hogar, pero su miedo ancestral no se iría fácilmente. Mirando a María, se dio cuenta de que el verdadero reto no era solo ser quien deseaba ser, sino también ser vista y aceptada por quienes amaba, incluso cuando a veces eso significara decepcionarlos. Sus pensamientos estaban en ebullición, y aunque el camino estaba trazado, el destino aún era incierto. Mientras su nuera sonreía, un nuevo dilema se presentaba en su mente. ¿Podría realmente permitirse ser auténtica sin desmoronar el mundo que había construido a su alrededor? María sonrió, pero en sus ojos había un destello de curiosidad que permanecía. Todos hemos llevado cargas a lo largo de nuestra vida, Teresa, pero tú tienes la herramienta más poderosa, tu arte, dijo, como si cada palabra fuera un clavo que soldara el vínculo entre ambas. Esa afirmación resonó dentro de Teresa. En su mente, una chispa comenzó a arder. Su arte no solo era un medio de expresión, sino un espejo de sus luchas y anhelos. Comprendió que aquel espacio íntimo que había creado en su estudio era un refugio en el que podía explorar la esencia de lo que realmente quería ser. Quizás mi arte pueda ser ese puente, un medio para mostrar a mi familia quién soy, reflexionó Teresa, mientras comenzaba a vislumbrar cómo ese camino podría impactar no solo a su hijo, sino también a su marido, que siempre había carecido de una conexión con su propia sensibilidad artística. Sin embargo, aún existía una resistencia en su ser. La elegibilidad de su rol como madre pesaba con fuerza, y la idea de necesitar la aprobación de su familia la llenaba de ansiedad. ¿Realmente estaban listos para abrazar esos cambios que ella deseaba? Tomó aire y miró a María. ¿Crees que a veces es mejor no mostrar nuestras vulnerabilidades? ¿Podría distorsionar la imagen que tienen de mí? Quiero que mis hijos me vean como una figura fuerte, preguntó, buscando la verdad detrás de su temor. María asintió lentamente. La fuerza no solo se muestra en lo que aparentamos ser, sino en lo que somos capaces de aceptar hacia adentro. Si muestras tu vulnerabilidad, podrías inspirarlos a hacer lo mismo. Podrías romper ciclos de miedo o inseguridad que han estado latentes. Las palabras de María resonaron con una verdad innegable. Teresa se dio cuenta de que esa era la clave para su transformación. No solo ser una madre, sino aceptar ser una mujer en todas sus complejidades, incluida la vulnerabilidad. Había transcurrido demasiado tiempo guardando sus sentimientos y deseos bajo una capa de protección. Durante el resto de la mañana avanzaron conversando sobre sus aspiraciones, sus sueños, y cada una de esas palabras parecía añadir color a la paleta que llenaría su vida. La idea de manifestarse auténticamente ante su familia comenzaba a tomar forma. Ahora tenía que llevar a cabo el plan. La tarde se asomó y Teresa decidió que era momento de un cambio inmediato. Sin pensarlo, sentó a su familia a la mesa, con un lienzo en blanco entre ellos. «Quiero compartir algo importante», empezó, sintiendo que una ola de adrenalina le recorría el cuerpo. Este lienzo representa no solo lo que he hecho como madre, sino también lo que he sido negando a mi ser. Las miradas de su marido y su hijo mostraron curiosidad, un indicio de que estaban dispuestos a escuchar. Teresa comenzó a hablar sobre sus obras, explicando cada una de sus historias, como quien desnudaba su alma. Su voz temblaba, pero había en ella un fuego nuevo. Al describir cada pintura, se sentía liberada y al mismo tiempo vulnerable ante sus seres amados. «Esto es solo una parte de mí que he enterrado», concluyó. «Quiero que conozcan cada una de mis facetas, y en el camino espero también acepten todo lo que hay en ustedes que aún no conocen». El silencio tras sus palabras fue abrumador. Sus corazones latían al unísono, como si esperaran un eco de sus pensamientos. Cuando finalmente su hijo rompió el silencio, lo hizo con una respuesta que giró su mundo. «Siempre quise que conocerás la verdadera yo, pero como tú siempre has sido mi roca, no sabía cómo hacerlo sin decepcionarte». Ese instante quedó grabado,
Y Teresa entendió que su necesidad de ser vista estaba ligada directamente a la de sus hijos. Los caminos de la autenticidad no solo exigían acción de su parte, sino que también invitarían a su familia a unirse. Mientras la conversación progresaba, se dio cuenta de que ese primer paso había sido solo el inicio. Sin embargo, la idea de compartir su lucha personal, de inspirar a su familia a avanzar juntos, también la llenó de temor. El camino hacia la autenticidad sería largo y lleno de obstáculos. ¿Podría su familia aceptar su nueva identidad sin rechazar los anteriores ideales construidos con tanto esfuerzo? Teresa sabía que el desafío apenas comenzaba. Y mientras la sombra de la incertidumbre se cernía sobre su nuevo desafío, su mente comenzaba a girar alrededor de una pregunta inquietante. Si me lanzo a una nueva vida, ¿estaré preparada para las réplicas que vendrán? ¿Estaré dispuesta a enfrentar las resistencias que podrían surgir de aquellos a quienes más amo? Cada respuesta que no podía contestar se convertía en el hilo conductor que ataba su nuevo capítulo a un destino incierto, impregnado de la promesa de descubrimientos aún por venir. Teresa se sentó en su estudio al atardecer, los pinceles en la mano, pero su mente estaba lejos de la paleta de colores. Lo que había comenzado como un intento de expresarse había dejado un torrente de emociones a su paso. Se sentía expuesta, como un lienzo en blanco, y la vulnerabilidad que había deseado compartir con su familia aún le provocaba una grieta en el pecho. En su carrera como madre, había construido una imagen de fortaleza y sacrificio, pero ahora, con la revelación de su verdadero yo, sentía que ese cimiento temblaba. ¿Realmente estaban listos para abrazar a la nueva Teresa que emergía? Cada palabra de su hijo aún resonaba en su mente. Dijo que siempre había querido ser visto y aceptado, pero ¿acaso se atrevería a enfrentar su propio querer ser escuchada? La soledad de la incertidumbre comenzó a apoderarse de ella. Estaba decidida a transformarse, pero la angustia se convertía en un eco doloroso en cada rincón de su ser. Comenzó a cuestionar su arte nuevamente. Ya no era solo una forma de expresión, sino un refugio y al mismo tiempo un campo de batalla interno. ¿Podría realmente convertirse en el puente entre su familia y su auténtico ser? Decidida a avanzar, decidió establecer un plan de acción. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir. Propuesta de exposiciones familiares, tituló la página. En su mente, un espacio donde todos podrían compartir su arte, sus sentimientos y sus luchas se materializaba lentamente. Cada página que llenaba era una forma de desterrar su miedo. Sin embargo, las dudas seguían alimentando su inseguridad. ¿Cómo puedo guiar a mi familia para que comprenda mi arte si ni siquiera yo entiendo por completo su significado? Se escuchó en voz alta. El aire frío y el silencio de su estudio se tornaron importantes testigos de su lucha. Sin embargo, mientras su cabeza giraba entre el miedo y la esperanza, de repente se dio cuenta de que estaba atrapada en un ciclo repetitivo. Se preguntaba si realmente había eliminado bloques que la mantenían aislada. Esta chispa de autoanálisis se convirtió en el detonante que la empujaba a explorar un aspecto fundamental de su personalidad: la importancia de la comunicación abierta y honesta. En ese momento, recordó las palabras de María sobre la vulnerabilidad. Una parte de ella quería aferrarse al miedo, pero otra deseaba saltar hacia lo desconocido y dejarse ir, mostrándose tal cual era. Quizás sea el momento de reescribir la narrativa de mi vida, murmuró. Esa noche, decidió que no podía esperar más. Necesitaba una conversación más allá del lienzo y las pinturas. Se preparó para crear un espacio donde su familia pudiera contribuir, no solo como oyentes, sino como participantes activos en esta nueva travesía de autoexpresión. Se llenó de determinación, pero la inquietud se apoderó de ella nuevamente. Hacer esto requeriría que cada uno se enfrentara a sus propias vulnerabilidades, a su propia historia no contada. A la mañana siguiente, Teresa organizó una cena familiar, una oportunidad para compartir más que una simple comida. A medida que los preparativos avanzaban, la adrenalina enviaba oleadas por su cuerpo. Con cada plato que colocaba sobre la mesa, construía su propio camino hacia la autenticidad. Sería una noche de revelaciones,
pero aún por dentro, el temor a lo desconocido se establecía como una sombra pesada. Al atravesar el umbral de esta nueva etapa, su corazón latía fuerte. ¿Sería capaz de mantener la fortaleza necesaria para lo que podría surgir? El arte de su vida se desplegaría frente a ella, y a pesar de las dudas, supo que ese era el propósito por el que había comenzado. Tenía que enfrentarse a lo que podría considerarse un conflicto interno de dimensiones insospechadas, un reto que podría cambiar para siempre su relación con su familia. Con la mesa ya puesta y el aire cargado de expectativas, apareció el pensamiento inquietante de si este nuevo paso magnificaría sus luchas o, por el contrario, consolidaría su vínculo familiar. Una certeza le empujaba: debía seguir adelante. Y mientras una ligera brisa atravesaba el entorno, la pregunta inquietante la acompañó. Si el arte puede abrir caminos, ¿podrá también abrir heridas que han estado cerradas demasiado tiempo? Los aromas de la cena comenzaron a mezclarse en el aire, creando una atmósfera en la que cada ingrediente se sentía como un símbolo, un reflejo del anhelo de ser escuchada y aceptada. Teresa ajustó su peinado frente al espejo de la entrada. Quería verse segura, aunque sabía que la verdadera fortaleza no se mediría en su apariencia, sino en lo que estaba dispuesta a revelar. Mientras sus hijos llegaban, cada uno arrastrando sus propias historias no contadas y expectativas, el nerviosismo crecía en su interior. La idea de que esa noche representarían más que solo una reunión familiar se transformaba en un desafío aún más grande. Se dio cuenta de que, aunque su deseo de compartir era fuerte, también lo era su miedo a ser malinterpretada. ¿Qué tal si, al final, nadie comprende mis intenciones? La voz temblorosa de su mente la atormentaba nuevamente, pero decidió no dejar que esa inseguridad la dominara. Con cada saludo y sonrisa, Teresa tomaba un respiro profundo, recordando las palabras de María sobre la valentía y la vulnerabilidad. Su arte, su verdad, merecían ser expuestas, no solo por ella, sino también para ayudar a otros a abrirse. La cena transcurrió entre risas y anécdotas familiares, pero esos momentos de ligereza ocultaban la oleada de emociones que empezaba a surgir. Cuando todos terminaron de comer, con el estómago lleno y las sillas ligeramente desplazadas, Teresa sintió que había llegado el instante crítico. Las palabras que había ensayado en su mente empezaron a fluir, rompiendo el hielo. Quiero que trabajemos juntos, que compartamos nuestros sueños, miedos y la forma en que cada uno de nosotros ve la vida. Comenzó, sus manos temblando ligeramente mientras buscaba la conexión visual en cada rostro presente. He estado atrapada en mi propio mundo de arte, creyendo que podía expresarles lo que siento sin decírselo directamente. Pero la verdad es que necesito ser escuchada. Necesito que sean parte de esta búsqueda. Hubo un silencio momentáneo, un compás suspendido que parecía desbordar la tensión contenida. Sus hijos, intrigados y confundidos, intercambiaron miradas. El eco de su confesión resonó en el ambiente, y Teresa sintió el peso de sus propios miedos convirtiéndose lentamente en un combustible. La respuesta de su nuera fue la que más la sorprendió. Siempre he admirado tu trabajo, Teresa, pero nunca entendí completamente por qué es tan importante para ti. Quizás deberíamos explorar eso juntos. Estoy dispuesta a escuchar, dijo. Y con esas palabras, un destello de esperanza iluminó el rostro de Teresa. Sin embargo, los rostros de sus hijos no eran todos de aceptación. Miguel, el menor, frunció el ceño, su mirada cargada de desconfianza. ¿Y si en realidad no queremos compartir? ¿Qué tal si esa es una exigencia que solo tú impones? Su pregunta, como una lanza, atravesó la atmósfera que comenzaba a caldearse. El aire se volvió pesado. Las opiniones divergentes comenzaron a chisporrotear y el corazón de Teresa se tambaleó al borde del abismo de la incertidumbre. ¿Cómo podría convencer a Miguel de que el dolor que ella había sentido también podía ser un punto de partida para compartir y curar en lugar de un pretexto para seguir en la soledad? Era claro que cada respuesta abriría nuevas preguntas sobre su disposición a conectar y lo que eso implicaría.
El camino que había trazado para sí misma empezaba a ramificarse de maneras que no había anticipado. La búsqueda de autenticidad podría desprender otras verdades más profundas, unas que tal vez nadie estaba preparado para enfrentar. Con el ánimo en un vaivén, Teresa tomó la decisión de no evadir el conflicto. Quería que cada miembro de su familia estuviera completamente presente en este proceso, sin reservas. La cena se convirtió en el primer paso hacia un camino desconocido, y un pensamiento resurgió en su mente. Si el arte puede abrir caminos, ¿podrá también ser un hilo que conecte cada corazón herido entre sí? Mientras el ruido de los platos y las conversaciones disminuía, sus pensamientos se atormentaban con una pregunta. ¿Estaría dispuesta a aceptar las posibles heridas que podrían aflorar? La tensión en la habitación creció como un sismo. Teresa sintió la inminente ruptura del equilibrio familiar mientras los matices de la conversación se tornaban más profundos. Estaba a punto de descubrir no solo los recovecos de su familia, sino también las profundidades de su propia capacidad de conectar y enfrentarse a las emociones. Cada miembro de su familia, aún inmerso en sus propias sombras, parecía dividirse entre la curiosidad y la resistencia. Miguel, que siempre había sido el más escéptico, ahora dejaba entrever sus inseguridades. La actitud defensiva que había adoptado hacía que Teresa se sintiera en un campo de batalla. Sin embargo, en ese ambiente de confrontación, una chispa de determinación comenzó a gestarse en su interior. Decidió que debía enfrentar el reto que ella misma había planteado. Abrirse a la vulnerabilidad no era solo su elección, sino un compromiso real que necesitaba tomar. Miguel comenzó con un tono sereno, mientras apropiadamente se adueñaba de su espacio emocional. Sé que no es fácil. Esta conversación puede resultar incómoda, pero es en esa incomodidad donde podemos encontrar el crecimiento. Estoy aquí para escucharles también a ustedes. Con cada palabra, Teresa se dio cuenta de que su objetivo iba más allá de simplemente comunicar su pasión por el arte. Estaba construyendo un puente para la comunicación dentro de su familia. Se trataba de crear un entorno donde cada voz tuviese cabida, donde los miedos pudiesen ser expresados sin juicio. Esa intención consciente le otorgaba un poder renovado. Al ver que sus hijos comenzaban a bajar las barreras, Teresa aceptó que era el momento de interrumpir la tensión con su propuesta más audaz. Los invito a participar en un proyecto, un mural familiar. Cada uno de nosotros podrá expresar en un solo cuadro su historia, sus sueños y sus temores. La pintura puede ser una forma de comunicarnos sin palabras. Será un espacio donde todos podamos ser escuchados. La reacción de sus hijos fue dispar. El pequeño escéptico, Miguel, mantuvo su postura, pero su expresión mostró un leve atisbo de interés. Su hija mayor, Claudia, asintió lentamente, y a su lado, su nuera sonrió con entusiasmo. Como si se tratase de un pacto tácito, la propuesta de Teresa comenzaba a germinar en la mente de cada uno. Pero, ¿y qué tal si no somos capaces de hacerlo?, cuestionó Miguel, frunciendo el ceño. ¿Y si al final el resultado no refleja realmente quiénes somos? La pregunta cruda hizo eco, rompiendo la ilusión creada por la idea del mural. Aún así, en un giro inesperado, esa inquietud sirvió como catalizador para que los demás se unieran. El proceso, Miguel, respondió Teresa, midiendo cada palabra. No se trata solo de un resultado, sino de cómo nos descubrimos juntos. Cada capa de pintura puede ser una cicatriz o un rasgo que hemos cargado, y eso es lo que realmente importa. Con un renovado sentido de propósito, el corazón de Teresa floreció en un mar de emociones. Cada pequeña respuesta, cada apertura hacia la conversación, era un paso para sanar no solo las viejas heridas, sino también para establecer nuevas conexiones. Había despertado un deseo en su familia por explorar más allá de su historia individual, pero la noche aún estaba lejos de concluir. Mientras se desvanecía la cena y las luces comenzaban a atenuarse, un nuevo reto surgió en la mente de Teresa. ¿Cómo podrían articular sus emociones en un medio tan tangible? La incertidumbre gerenció cada pensamiento.
y se preguntó si era capaz de guiar a su familia a través de este viaje, sin perderse a sí misma en el proceso. El mural se transformó en un símbolo de un futuro incierto, a la vez lleno de promesas y desafíos. Teresa observó los rostros de sus hijos, sintiendo el vuelco de emociones. La importancia de ser vista y escuchada se hizo más palpable que nunca, y lo que había comenzado como un simple intento por conectar se transformaba en un llamado a la acción. ¿Estaría realmente preparada para desenterrar lo que sus hijos temían descubrir sobre sí mismos? La noción de la revelación continuaba danzando en su mente. Esa idea de un pasado compartido, tejido en colores y emociones, clamaba ser explorado. Ciertamente, la familia no sería la misma al final de este viaje. La pregunta, que se repitió en su interior una y otra vez, comenzaba a tomar una forma más clara. ¿Era el poder del arte suficiente para unir las almas desgarradas? Decidida a dar el primer paso hacia la materialización de su ambicioso proyecto, Teresa comenzó a organizar sus ideas. Se sentó frente a su mesa de trabajo, rodeada de pinceles, pigmentos y lienzos, y se preguntó cómo podría traducir sus pensamientos en una guía que fuera accesible para su familia. Poder articular sus sentimientos y emociones en el mural se volvía cada vez más vital, pero también más complejo. El primer paso consistía en convocar a sus hijos en el espacio que había creado. Trató de transformar su estudio en un refugio donde cada uno pudiese sentirse seguro para expresarse. Colocó cómodos cojines sobre el suelo y alineó las pinturas y brochas a su disposición, esperando que la atmósfera despertara la creatividad de todos. La semana del mural se aproximaba con rapidez y el eco de sus inseguridades aún resonaba. Claudia, su hija mayor, había mostrado un entusiasmo genuino al principio, pero ahora dudaba. ¿Y si lo que pintamos no es suficiente? ¿Qué si no encontramos las palabras para expresar lo que sentimos? Había mencionado en sus últimas conversaciones, por lo que Teresa se obsesionó con la idea de que su vínculo estaba en juego. La noche previa a la primera sesión, Teresa se sentó frente al espejo, intentando desentrañar sus propios temores. ¿Realmente estaba lista para enfrentar su propia vulnerabilidad a la par de los demás? Fue en ese momento que se percató de cuánto había silenciado sus propias emociones en los últimos años. El arte, para ella, había sido un refugio, pero también una forma de escapar. Mientras miraba su propio reflejo, prometió que no permitiría que ese miedo silenciara su voz esta vez. El día del encuentro finalmente llegó. Miguel, aunque receloso, apareció con un leve cambio en la expresión, una chispa de curiosidad en sus ojos. Claudia, al igual que su nuera, mostraba un matiz de nerviosismo y expectativa. Teresa tomó una profunda respiración antes de hablar. Hoy comenzamos un camino juntos. Pintar es una manera de hablar sin palabras. Es un lenguaje que no exige perfección, les dijo Teresa, con un tono que intentaba ser reconfortante. Las palabras surgían de su corazón, una mezcla de esperanza y de miedo. Con cada pincelada, la habitación respiraba un aire nuevo. Las emociones comenzaron a fluir incontrolablemente. Miguel eligió colores oscuros, reflejando su lucha interna, mientras que Claudia eligió tonos pastel, evocando dulzura, pero también añoranzas. La nuera rompió con un desbordante entusiasmo, creando formas abstractas que hablaban de anhelos y futuro. Teresa observaba las interacciones, sintiendo una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Se dio cuenta que detrás de cada trazo estaba sucediendo algo más grande: la limpieza de viejas heridas y el despliegue de historias personales. La tensión se disolvió lentamente. Cada capa de pintura revelaba una capa de verdad ocultada. No obstante, en lo profundo del proceso, un temor resurgía en ella, el de no ser lo suficientemente fuerte para guiar a su familia adecuadamente. El día avanzaba, y a medida que se adentraban en la experiencia del mural, la atmósfera se tensionaba nuevamente cuando Miguel, visiblemente afectado, propuso una pregunta que carcomía su inquietud. ¿Qué pasa si toda esta expresión nos lleva a descubrir cosas que preferiríamos no haber recordado?
El silencio se hizo presente. La duda colectiva flotaba en el aire, remarcando el hecho de que la aventura apenas comenzaba. Teresa temió que, al hacer aflorecer sus emociones, estaban en la frontera de un abismo personal. La posibilidad de enfrentarse a verdades dolorosas era irreprimible. En su interior, la lucha era evidente. Por un lado, quería preparar a su familia para que este mural se convirtiera en un símbolo de unión. Por otro, la certeza de que las revelaciones podrían desgarrar más que sanar la mantenía en un estado de incertidumbre. Mientras la tarde se desvanecía, una resolución comenzó a gestarse en Teresa. Era de vital importancia no solo prepararse para guiar a sus hijos, sino también para enfrentar lo que su propia historia pudiera resucitar. ¿Podría el arte ser un canal no solo para la conexión, sino también para descubrir verdades que pudieran cambiarlo todo? Mientras se disponía a responder a Miguel, el rostro de su hija y su nuera se llenaban de ansiedad y emoción. Teresa se encontró en el umbral de un gran desafío. ¿Estaba realmente preparada para lo que podían descubrir, incluso ella misma? La respuesta pronta eludía su mente, y el camino hacia el mural se tornaba cada vez más en un viaje hacia lo desconocido. La exposición familiar se convirtió en un hito para Teresa y su familia. Cada trazo que había pintado con sus hijos en el mural no solo reflejaba sus luchas internas, sino que también encapsulaba el proceso de cada uno para abrirse y compartir su vulnerabilidad. Con cada sesión surgían risas, lágrimas y un entendimiento profundo que había estado oculto en las sombras hasta ese momento. Teresa se percató de que sus hijos estaban dispuestos a enfrentarse a sus miedos, a dialogar sobre sus inseguridades y a descubrirse mutuamente. Miguel, que al principio se mostraba reacio, comenzó a hablar de sus propias dudas y anhelos, mientras lo hacía rodeado de colores intensos que comunicaban su esencia. La magia del arte había actuado como un catalizador, creando un espacio seguro para la autoexpresión, donde ya no existía la noción de un juicio. Al finalizar la última sesión, el mural se presentaba como un caleidoscopio de emociones y experiencias. Cada uno había aportado su propia pieza a la obra, y en conjunto no solo revelaron su actual estado emocional, sino una historia compartida de transformación personal y familiar. En cada esquina del mural, Teresa podía ver reflejada no solo su lucha por ser artista y madre, sino una narrativa que se había construido de manera colectiva. Cuando finalmente se atrevieron a revelar el mural a familiares y amigos, el acto fue más que solo una exposición de arte. Era la celebración del valor, el entendimiento y el amor que habían cultivado en ese proceso. En medio de la presentación, su hijo mayor se dirigió al público. Hoy no solo les mostramos un mural, mostramos un viaje. Este mural es la manifestación de nuestras verdades, de lo que hemos sido y lo que aspiramos a ser. Cada trazo es una promesa de aceptar a nuestra madre como la artista y la mujer que también es. Las palabras de su hijo resonaron profundamente en el corazón de Teresa. Había superado no solo sus propios temores, sino que había llevado a su familia a un lugar de autoaceptación y convivencia. El murmullo de la audiencia se transformó en un potente aplauso, y el reconocimiento externo que anhelaba comenzaba a materializarse. Mirando a su familia, Teresa sintió que los espacios vacíos que había añorado en su vida estaban comenzando a llenarse. Se dio cuenta de que, al mostrar su vulnerabilidad, había fortalecido sus vínculos, abriendo puertas hacia el amor y la comprensión mutua. El éxito de la exposición fue un reconocimiento tangible de su arte y su historia, pero más allá de eso, significó la aceptación de sus múltiples identidades: madre, artista y sobre todo, mujer. Las responsabilidades como madre podían coexistir con la pasión por el arte. Ambas facetas no eran excluyentes, sino complementarias. Con el tiempo, la decisión de Teresa de abrazar su propia autenticidad resonó en su hogar. Se permitan experimentar sus intereses sin miedo al juicio, y a su vez, sus hijos aprendieron que la búsqueda de la verdad personal no debía costar la relación familiar. La casa, ahora, se convirtió en un espacio donde el amor y la creatividad podían florecer sin restricciones.
Al final de este viaje, Teresa ha logrado establecer su papel no solo como la madre que sostiene su hogar, sino también como la artista que inspira a otros a ser fieles a sí mismos. La inseguridad que antes la mantenía cautiva, ahora había dado paso a una confianza renovada, reconociendo su valía como creadora y persona. Este viaje de transformación le brindó la certeza de que no necesita renunciar a su esencia por cumplir con las expectativas de los demás. Por primera vez en años, se sintió en paz. No solo encontró su voz, sino que también abrió la puerta a un nuevo camino repleto de posibilidades. El enfrentarse a su artista interna no había sido fácil, pero al final había ganado más de lo que había perdido. La lucha valió la pena, y Teresa finalmente podía mirar al espejo con orgullo, llevando en su reflejo no solo el rostro de una madre, sino también el de una artista en plena realización. Mientras la familia se despedía de los invitados al final de la exposición, Teresa sintió que, más que nunca, estaba lista. Lista para seguir creando, para seguir siendo madre y, sobre todo, para seguir siendo ella misma sin miedo. Sabía que este era solo el comienzo de un viaje donde la autenticidad, la creatividad y el amor podían entrelazarse en una danza infinita. Ahora, queridos amigos, si han llegado hasta aquí, esto es solo una probadita de más historias que motivan a la transformación personal. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal. Ustedes no quieren perderse lo que viene a continuación. Dejen un me gusta ahora para alimentar este algoritmo y que más personas se inspiren. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber qué piensan. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a quienes aman las historias de superación personal. Hagan lo que corresponde.